Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Vale, como sabéis, bueno, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como sabéis, en lo que respecta a actividades, a ver si me vuelve a ir a actividades, perdona. Vale, perdonad. La siguiente actividad que tenéis que entregar es el 16 de junio, ¿vale? Es decir, es este lunes. Con lo cual, hoy es el último día que tenemos de clase para resolver dudas. Si tenéis alguna duda que queráis que os resuelva respecto a esta actividad 3, tanto del foro como de la parte de la actividad, me decís. Recordaros que yo he visto que habéis estado participando mucho en el foro, que una de las partes de esta actividad es la participación en el foro asociado a la actividad 3, ¿vale? Bueno, aquí es donde habéis participado todos, en la actividad 3, donde yo empezaba y lo comentaba. Recordaros que aquí tenéis que tener tres contribuciones cada uno de vosotros, ¿vale? He visto que algunos sí que tenéis tres contribuciones, hay alguno que no tiene ninguna y la mayoría tenéis dos. Bueno, tenéis de cara al lunes para hacer una tercera contribución, ¿vale? La tercera contribución es simplemente hacer una conclusión, ¿vale? Yo lo que analizaré fundamentalmente es que haya tres contribuciones, que en la primera haya aparecido algo de bibliografía y esté bien escrita, la segunda estéis comentando algo del compañero y esté bien escrita, y hay una tercera de conclusiones donde recojáis información de varias contribuciones, ¿vale? No tiene que ser perfecta, ni recogerlo todo, ni mucho menos, ¿vale? No hace falta que os leáis todo el foro para que hagáis las conclusiones, ¿vale? Simplemente que saquéis alguna idea del foro, ¿vale? Vale, y la parte de la actividad 3 que era la situación de aula, ya hemos hablado bastante de ella. Si alguno tiene dudas, también es verdad que en el foro se ha comentado esta actividad, ¿vale? En el foro de dudas, ¿vale? Donde, bueno, me habían preguntado un poco que si hacía falta incluir unos aspectos o no, si podía hacerse sobre la resolución de triángulos oblicuos, si, bueno, si necesitaba aparecer el teodolito o no, bueno, ha habido varias dudas, las tenéis aquí un poco por si tenéis algo que repasar, mirar a ver si está aquí contestada. Y si tenéis alguna duda adicional, pues me la podéis plantear ahora o a través del foro que yo estaré el fin de semana y os contestaré las dudas que os vayan surgiendo. ¿Vale? Acordaros de que lo más importante es que la situación de aula esté bien, con todos sus apartados, edad, contenidos, objetivos, recursos y luego las actividades y sobre todo una evaluación y la evaluación con herramientas y criterios, tres herramientas, tres criterios. Por otro lado, que la actividad utilice un material manipulativo. Yo os recomendaba un teodolito, podéis hablar de una cinta métrica, podéis hablar de distintos materiales manipulativos y una herramienta TIC, que yo recomendaba GeoGebra, pero podéis utilizar la que queráis, ¿vale? Lo importante es que utilicéis una herramienta TIC. Y os recomendaba que la utilizarais para que los alumnos entiendan gráficamente el problema y lo resuelvan. ¿Cuál es el problema? Que eso es lo importante, que los alumnos lo que tienen que resolver es un problema de una medición indirecta, algo que no puedan medir de forma directa, como yo os puse la altura de un árbol, la altura del edificio del colegio, la altura de una iglesia, la altura de un centro comercial, o la altura de una montaña, o la distancia que hay hacia algo, hacia un faro, hacia un precipicio, bueno, lo que consideréis, ¿vale? Para el precipicio tendría que ser que yo me acercara hacia el faro que esté en el borde del precipicio, por ejemplo, ¿vale? Yo entiendo que está clara la actividad. Si alguno tiene dudas, me puede preguntar ahora, durante la clase de hoy o a través del foro siempre que quiera, ¿vale?
Pues perfecto, Juan José, ese es un caso perfecto. Si además quieres añadir el nombre de la iglesia de tu localidad, pues perfecto, para que esté más contextualizado. Pero eso, la altura de una iglesia sería un ejemplo perfecto. ¿Vale? Vale. Vamos un momento, como siempre, a la parte de la programación, ¿vale? Para ver un poco dónde estamos y hacia dónde vamos, que ya estamos un poco acabando, ¿vale? La sesión de hoy la tendríamos en esta semana, ¿vale? Esto se correspondería con la semana 13, es decir, que lo que vamos a hacer es cómo trabajar las distintas ecuaciones de la recta, que ese es el principio del tema de geometría analítica, ¿vale? De geometría analítica vamos a ver en principio 2 días, ¿vale? Y el último será un poco más de aplicación, que será el siguiente día, ¿vale? De hacer una situación de aula para trabajar la geometría analítica, ¿vale? Y nos quedaría una última clase, que es la clase 15, que es la que yo siempre os recomiendo que vengáis, porque ahí os voy a pedir a todos que hagáis una situación de aula como la del examen, me la mandéis por correo y, bueno, o mejor dicho, a través de el campus y yo la corregiré, ¿vale? Si podéis venir ese día bien y si no, lo que haré será compartir las corregidas de vuestros compañeros sin poner el nombre de la que me ha entregado, diciendo los fallos, ¿vale? Para que los tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, entonces, como os decía, lo que vamos a ver hoy es el tema de geometría analítica, que la vamos a ver tanto la clase de hoy como la clase de la semana que viene, ¿vale? Como ya se va acercando el examen, si alguno tiene dudas con respecto al examen, que me lo diga. Yo no estoy hablando mucho del examen, porque ya he hablado muchas veces del examen en estas clases, pero como no tenéis por qué haber estado en una de las clases donde he hablado del examen, si alguno hay algo que no tenga claro del examen, que me lo pregunte sin ningún problema, ¿vale? Yo de todas formas, según vayan saliendo cosas, os las voy mencionando siempre en todas las clases, ¿vale? Bueno, lo primero que os voy a preguntar, de cara también pensando en el examen, recordando el orden de los temas que hemos estado viendo, ¿alguien me sabría decir qué edad podríais poner si yo os pregunto en el examen, diseña una situación de aula para trabajar las ecuaciones de la recta? Y, por ejemplo, los principios de perpendicularidad y paralelismo entre dos rectas, o vectores, o ya si me quisiera complicar un poquito el tema de rectas y planos. ¿Qué edades se os ocurren que podrían ser válidas? Primero de la ESO quedaría muy difícil para que ellos entiendan el tema del vector y mucho para el tema de paralelismo y demás. ¿Vale? Cuarto de la ESO, que me dice José Daniel, está perfecto. 16, 17 años, que sería primero de bachillerato, o Armando, también estaría perfecto. Incluso si alguien me llegara a poner segundo de bachillerato, tampoco estaría mal, ¿vale? Es verdad que en segundo se hace un repaso muy rápido de esto, viendo sobre todo en el espacio, en lugar de verlo en el plano, pero estaría correcto, ¿vale? Si alguien me lo pone en segundo de bachillerato. Yo os daría esos tres cursos como válidos. Si alguien me pone tercero de la ESO, a lo mejor si os pregunto sobre vectores, pues lo podría dar por válido, pero nada más. Dentro de geometría analítica hay otra cosa que no son ecuaciones de rectas, que no os he mencionado. ¿Alguien me sabría decir qué es lo que me estoy dejando en el tintero sin mencionar? Bueno, dentro de geometría analítica metemos también una cosa de la que todavía no hemos hablado, que son las ecuaciones de las cónicas, ¿vale? Las cónicas no degeneradas, que son las ecuaciones de, pues eso, el cilindro, o sea, de cómo corto al cilindro y me sale la elipse, la parábola, la hipérbola, ¿vale? De todas formas, ahora veremos lo de qué ecuación me queda en función de cómo corta el plano a un cilindro, ¿vale? Y entendemos un poco todas y vemos el caso de aplicación más típica de cada una de ellas a un contexto de la vida real, porque
Ahora enganchando un poco con el examen. Acordaros de que una de las cosas que os pregunto siempre en el examen son ejemplos, ¿vale? Entonces es importante que tengáis claros ejemplos de la vida cotidiana para todos los temas, ¿vale? La otra, la de la edad, que ya hemos hablado de ella, ¿vale? Bueno, la geometría analítica fundamentalmente es relacionar la ecuación con la representación gráfica, ¿vale? Podemos complicarlo más, complicarlo menos en función de la curva, en función de la recta. De aquí, la parte que más tratamos con nuestros alumnos es la parte de rectas, a partir de las distintas formas de expresar la recta, a partir de vectores, puntos, etcétera, ¿vale? En cuanto a aplicaciones y ejemplos de la vida cotidiana, pues tenemos, por ejemplo, aquí a la derecha que la tenéis muy claramente dibujada, las torres de refrigeramiento, ¿vale? Que es una hipérbola. O vamos a ver parábolas en el tema de los puentes, ¿vale? O en mecánica, que hay distintos mecanismos y engranajes que al final son circunferencias o incluso elipses. En astronomía, todo el tema del movimiento de los planetas, que se asemeja a movimientos de elipses. En comunicaciones, con las ondas circulares e hiperbólicas para transmitir las señales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco, pues mirar este ejemplo de arquitectura o este otro con los arcos, ¿vale? Este ejemplo también del tema de transmisión de señales a través de ondas y demás, ¿vale? O cuando se vea en física todo el tema de lentes, también tiene que ver un poco con esto, este tipo de geometría, ¿vale? Bueno, esto de aquí es lo que os mencionaba, que luego lo vamos a ver más tranquilamente, de las cónicas no degeneradas. En este caso lo que tengo es que el plano está atravesando a ese doble cono que veis aquí, ¿vale? Lo está atravesando de forma que lo que obtenemos gráficamente, ¿vale? Es la función que veis a la derecha, ¿vale? Que es esa hipérbole, ¿vale? Bueno, os he hablado en trigonometría un poco del contexto histórico. Aquí menciono también un poco del contexto histórico. ¿Por qué hablo yo tanto de los contextos históricos? Bueno, porque yo creo que es importante que los alumnos entiendan que las matemáticas se desarrollan conforme a los avances de la sociedad para dar soporte a las nuevas necesidades que vamos teniendo del conocimiento, ¿vale? Y para permitir ese avance en el conocimiento y en la tecnología. Entonces, a veces es importante que entiendan cada uno de los temas dentro de su contexto histórico, ¿vale? Y dentro de todos los temas que hemos visto, el más moderno, por decirlo de alguna manera, o más contemporáneo, es lo que sería la geometría analítica, porque realmente hasta finales del siglo XVI no se empieza a trabajar con la geometría analítica. El padre de la geometría analítica podríamos decir que es François Viet, ¿vale? Igualmente también podemos descartar a Descartes, que a ellos les suena mucho de la filosofía, a Pierre Fermat, ¿vale? Bueno, todos estos lo que hicieron fue un poco aprovechar esas relaciones entre la geometría y el análisis para llegar a la geometría analítica, que es la unión entre la geometría y el análisis, ¿vale? Aquí os cuenta un poco las distintas contribuciones de cada uno de ellos, no creo que sea importante. Sí creo que es importante eso, que ellos sepan más o menos en qué siglo estamos hablando, ¿vale? En el momento de la ilustración, de un conocimiento y un estudio más profundo, ¿vale? Y que eso también llevó a estos avances dentro de la matemática, ¿vale? ¿Cómo no vamos a destacar también la importancia de Euler? Dentro de las muchas contribuciones que hizo a las matemáticas, también contribuyó a la geometría analítica y muy importante es el caso de Gauss. No sé si por aquí tenemos algún esquemita de Gauss también para que lo podáis ver. Bueno, aquí veis un poco sus contribuciones fundamentales a lo que sería la geometría analítica,
que he trabajado mucho con el tema de las cónicas no degeneradas, ¿vale? Bueno, igualmente tenemos las construcciones de Lagrange con las lagrangianas, etcétera, 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 ¿vale? No me interesa mucho toda esta parte de aquí. Repito, es para darle un contexto a nuestros alumnos y que entiendan que, igual que la trigonometría, pues la llevamos arrastrando desde la época de las primeras civilizaciones y ha ido desarrollándose progresivamente a lo largo de muchos siglos. La geometría analítica realmente hasta el siglo XVII prácticamente no se produjeron grandes avances, ¿vale? Bueno, aquí os menciona un poco cuando se empieza a ver en tercero de la ESO, con un poquito de ecuaciones de la recta y demás, ¿vale? Cuando se continúa viendo mucho más sobre ecuaciones de la recta, pensando en el plano o en el espacio, ¿vale? En cuarto de la ESO, ahí ya sí que empiezan a trabajar mucho más con distancia punto recta, cuestiones de paralelismo y perpendicularidad y demás. Y luego, cuando ya más incidimos en todo eso, es en primero de bachillerato, como me ha comentado Hernando, ¿vale? O sea, el curso donde más se trabaja la geometría analítica es primero de bachillerato, ¿vale? Que profundizan mucho más en el tema de ecuaciones de la recta, en distancias y ángulos, y además trabajan el tema de las cónicas, ¿vale? Hay una pequeña parte en segundo de bachillerato que, como os digo, pues se centra más en el tema del espacio y ahora ya, en lugar de estar hablando tanto de rectas, empezamos a trabajar un poco entre recta y plano, ¿vale? O entre dos planos, ¿vale? Es decir, que complicamos un poquito más al añadir una tercera dimensión a todo este estudio, ¿vale? Sobre todo para los conceptos de perpendicularidad y de coincidencia y demás. Pero bueno, no deja de ser un poco profundizar más en lo que ya han visto en primero de bachillerato, ¿vale? Ya hablamos un poco también de la aplicación que tenemos para el cálculo de ángulos con los productos vectoriales o los productos escalares, las distancias, las áreas y volúmenes, ¿vale? Al final eso se trabaja muy bien con GeoGebra para calcular el volumen de distintos objetos a partir de estos cálculos. ¿Vale? Muy habitualmente se hace, pues yo qué sé, el del paralelepípedo formado por distintos vectores y se hace un poco el producto vectorial y luego escalar para sacar el volumen, ¿vale? Bueno, como os decía, el tema empieza en tercero de la ESO cuando empiezan a entender el concepto de vector. Conviene que lo introduzcamos en tercero de la ESO porque en cuarto de la ESO ya sí que empiezan a necesitar bastante el tema del vector en física y en primero de bachillerato es esencial. Entonces, al terminar cuarto de la ESO, nosotros desde matemáticas tenemos que haber conseguido que haya un aprendizaje claro por parte de nuestros alumnos de lo que es un vector, ¿vale? Porque si no, luego en primero de bachillerato supone problemas que tengamos que estar repitiéndolo, ¿vale? Desde lo que es el módulo, el sentido, la dirección, cómo calcular el vector director, que eso es una parte que al principio les cuesta mucho porque se la aprenden de memoria y no la piensan, ¿vale? Tanto calcular el módulo de un vector como el vector director, ¿vale? Una vez que ya lo entienden, a partir de dibujarlo, que es fundamental para que lo entiendan, va todo mucho mejor, ¿vale? Yo siempre digo que en estos problemas de geometría y sobre todo según se va complicando más la geometría y pasamos a la geometría analítica y también un poco a la trigonometría, lo que les recomiendo a los alumnos siempre es la representación gráfica, tanto desde el punto de vista de las matemáticas como su aplicación en la física, porque la representación gráfica les ayuda mucho a entender el porqué de las cosas, ¿vale? Bueno, las características de un vector, vector opuesto, suma de vectores que tampoco tiene más problema, producto, ¿vale? Bueno, pues esto os lo podría poner en un examen. Sí, a lo mejor está en alguno de los 14 modelos. Ya os digo que nunca me acuerdo de lo que hay en cada uno de ellos. Pero se os puede preguntar, ¿desarrolla una sesión, o mejor, una situación de aula en varias sesiones en donde se trabajen los vectores, la suma de vectores
el producto de vectores y el producto, o sea, y dentro del producto de vectores el producto escalar y el producto vectorial, ¿vale? Y entonces, si os pusiera eso, tenéis que pensar, ¿a qué curso académico se lo puedo poner? Pues os daría por válido cuarto de la ESO, primero de bachillerato y me costaría un poco más daros por válido tercero de la ESO o segundo de bachillerato, ¿vale? Eso los llevaría peor. Sobre todo cuarto de la ESO y primero de bachillerato. ¿Qué me podríais implicar? Ejemplos de aplicación práctica. Cómo utilizamos el producto escalar para la proyección de algo sobre el plano. Yo qué sé, pues la sombra que está dando un objeto, la longitud de la sombra de un objeto cuando el sol incide sobre él. Pues eso también lo podríamos hacer con el producto vectorial, o sea, con el producto escalar, ¿vale? ¿Y qué podríamos hacer con el producto vectorial? Pues el área encerrada a través de esos vectores, ¿vale? Pues podríamos calcular el área de un recinto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco también que entiendan que cuando tengan un producto escalar que sea igual a cero, pues claro, estamos hablando de la proyección de uno sobre el otro, que a mí me gusta mucho decirles lo de la sombra porque para ellos es bastante ilustrativo. Entonces, si son verticales, es decir, si hay una perpendicularidad entre uno y otro, no hay sombra, ¿vale? Como el sol cuando está a las 12. Entonces, el producto escalar es cero, ¿vale? Entonces es una forma de que lo entiendan un poco con ejemplos y aplicaciones, ¿vale? Igual que luego también el hecho de que entiendan que eso quiere decir que los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Pues cuando vean dos vectores que están llevando la misma dirección, ¿vale? Pueden llevar sentido opuesto y lo único que cambia es eso, o el sentido o el módulo, ¿vale? Pues entonces son vectores linealmente dependientes, ¿vale? Una vez que todo esto ha quedado claro, que puede ser en tercero de la ESO, que puede ser en cuarto de la ESO, y un poco también en primero de bachillerato, sobre todo en primero de bachillerato más sobre las aplicaciones del producto vectorial y producto escalar, ¿vale? Lo otro sí sería más de tercero y cuarto de la ESO. Lo que vemos en cuarto de la ESO son los cuatro tipos de ecuaciones de una recta, desde la ecuación vectorial a la ecuación paramétrica, ¿vale? La ecuación implícita y la ecuación general, ¿vale? Mm, Aquí creo que me he dejado la ecuación alguna. Tengo que revisarlo. Bueno, lo importante, tenéis que tener claro que si yo os pongo en el examen una situación de aula para trabajar las distintas ecuaciones de la recta, tenéis que tener claro que la pondríamos en el curso de cuarto de la ESO. Repito que si alguien me pone tercero de la ESO o primero de bachillerato lo doy por válido, pero sería para cuarto de la ESO. Entender los distintos tipos de ecuaciones para que podáis plantear actividades con ello, ¿vale? Creo que la que está mal es aquí, que esta no se llama vectorial, esta es la continua, ¿vale? Sí, esta es la ecuación vectorial, la paramétrica, la ecuación continua, la implícita y la general. Perdonar que será el error, que no me he dado cuenta, lo tengo que cambiar. Bueno. Total, que mencionáis que hay estos cinco tipos de ecuaciones. Si no os acordáis exactamente de cómo es cada una de ellas en el examen, no pasa nada. Pero sí es importante que sepáis que para poder sacar estas ecuaciones, pues los alumnos tienen que conocer o dos puntos de la recta o un punto y un vector, y a partir de ello ya pueden calcular cada una de estas ecuaciones, ¿vale? O si conocen una de las ecuaciones, ya pueden pasar a cualquiera de las otras, ¿vale? Bueno, aquí os explica un poco cada una de las ecuaciones. Yo no me detengo si no me pedís que me detenga, ¿vale? Dentro de esto podríais plantear actividades que yo, si estamos hablando del examen, os diría, una con un material que sea una herramienta TIC, pues por ejemplo con GeoGebra, pues manipular el tamaño del vector, ¿vale? Y ver que cuando los vectores son linealmente dependientes no me va a cambiar la recta, ¿vale? Por ejemplo. O pintar dos puntos y a partir de esos dos puntos calcular el vector. Ese tipo de cosas las podrían hacer perfectamente con GeoGebra, ¿vale? Y luego trabajarla con un material manipulativo que no sea una herramienta TIC puede ser desde el papel milimetrado, que sería lo más sencillo,
¿vale? Hasta trabajar con escuadra y cartabón para trazar dos rectas paralelas y de esa forma luego ver la pendiente, la ordenada en el origen y estas cosas y compararlas, ¿vale? Por ejemplo, es un material manipulativo. O pueden coger una imagen de dos carreteras que sean paralelas y ver las coordenadas de un punto de partida y un punto final y ver cómo sacan el vector. Tiene que ser para un tramo recto de carretera. Bueno, algo así lo pueden hacer tranquilamente, ¿vale? Eso en cuanto a una actividad con materiales manipulativos. Si os preguntara los niveles de Evangele, pues vais a tener que trabajar primero pues un poco de visualización, que sería que vieran los distintos tipos de ecuaciones de la recta, ¿vale? Simplemente viendo la recta como está pintada aquí y la ecuación abajo, lo más básico. Un poco de análisis, que ya trabajaríamos con ellos para que piensen a partir de un caso obtener el vector director o dos puntos, cómo escribir una ecuación, cómo escribir otra, ¿vale? Luego habría una parte de clasificación, que por ejemplo yo les podría dar rectas y que ellos supieran cuáles son paralelas, cuáles son perpendiculares, cuáles son secantes, ¿vale? Sin ser perpendiculares, por ejemplo, ¿vale? Eso lo pudieran hacer a partir de sacar los vectores de las rectas. Dando las rectas en cualquier tipo, podrían entremezclar unas con otras, ¿vale? Eso sería uno de clasificación. Y la otra parte, que es la que me quedaría, que sería la de deducción lógica o deducción formal, sería hacer cálculos, que podría ser calcular, pues eso, la proyección de un vector sobre otro, ¿vale? Con el producto escalar. Calcular el área con el producto vectorial, ¿vale? Todo esto que os he contado podría hacerse en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato. Si ya hablamos de rectas en tres dimensiones, lo suyo es que lo trabajáramos en primero de bachillerato o en segundo de bachillerato, ¿vale? Que al final son exactamente las mismas rectas, lo que pasa es que trabajamos con tres dimensiones, con lo cual el punto tiene tres coordenadas, el vector tiene una parte para las X, otra parte para las Y y otra parte para la Z, etcétera. Pero igual, en la paramétrica tengo un parámetro que es lambda, ¿vale? En la implícita divido entre el vector y hago la X menos el punto en la X, la Y menos el punto en la Y y la Z menos el punto en la Z. La ecuación general sale de multiplicar la explícita en cruz, ¿vale? Bueno, pues esas cosas. No sé si voy muy rápido, os estoy aburriendo, voy muy lento. Ahora me decís. Vale, la parte más interesante yo creo de hablar en el espacio, más que el dar una ecuación de una recta en tres dimensiones, es que cuando pasamos al espacio empezamos a trabajar con planos, ¿vale? Y eso ya es mucho más interesante para nuestros alumnos. Porque, bueno, pues el expresar un plano se tiene que expresar a través de un punto y dos vectores, ¿vale? Acordaros de que la recta solo tenía un vector. El plano ya tiene dos vectores. Pues que entiendan por qué tiene que tener dos vectores, que lo visualicen, que entiendan que al final, si yo solo cogiera un punto y un vector, podría coger infinitos planos en función de hacia dónde mirara el otro vector, ¿vale? Y el punto hace falta para poner como un origen en donde enganchar los dos vectores y así definir un plano, ¿vale? La ecuación paramétrica, que es muy del estilo de, perdón, de, de la que teníamos antes, con la diferencia de que, claro, igual que aquí tengo que poner dos vectores con dos parámetros, pues aquí tengo que tener dos parámetros. Y la ecuación paramétrica antes la dábamos en x e y, ahora la damos en x, y z, con el punto y cada uno de los dos vectores, ¿vale? Y un parámetro, claro, el s y el t, ¿vale? Un parámetro para el s y otro parámetro para el t. Aquí solo necesitábamos un parámetro, ¿vale? Que era el parámetro lambda. ¿Por qué es importante que cuando veamos ecuaciones en tres dimensiones sea en primero de bachillerato? Porque antes de poder trabajar bien
con todo lo que es las ecuaciones, el paralelismo, etcétera, de dos planos para ver si son o no son linealmente dependientes y demás, tienen que saber trabajar con matrices, ¿vale? Y calcular los determinantes de una matriz y demás, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la forma que se puede calcular el plano a través de tres puntos, ¿vale? Utilizando esa matriz, ¿vale? En la de aquí sería con un punto y dos vectores, es lo mismo, ¿vale? Simplemente se expresan de distinta manera las matrices para expresar de distinta forma las ecuaciones de la recta, pero es lo mismo y conceptualmente es lo mismo, ¿vale? Bueno, cuando estamos en el plano, lo que más trabajan ellos es con distancia de un punto a una recta, posición relativos de una recta, ¿vale? Pero en el caso de en el espacio ya trabajamos con posiciones relativas de un plano, distancia entre planos, además de trabajar en la distancia entre rectas, ¿vale? Es decir, añadimos el plano a lo que ya estábamos trabajando antes, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el plano determinado por un punto y dos rectas o dos vectores directores de una recta, ¿vale? Bueno, aquí explica un poco cómo podéis trabajar con cada una de ellas y ya hemos terminado con esta parte de la geometría analítica, que os recuerdo que en el examen la pregunta podría ser una situación de aula de vectores, que sería más para tercero de la ESO, una situación de aula de ecuaciones en el plano, que sería más para cuarto de la ESO, y una situación de aula de ecuaciones de rectas y planos en tres dimensiones, que sería más para primero de bachillerato. ¿Vale? Oye, hoy estáis súper callados todos, ¿no? Me está preocupando. No sé qué pasa hoy, que no os veo nada participativo. No sé si os estoy aburriendo un montón con tanto contenido matemático hoy. No, pero sino que es que apenas algunos nos bajamos de conectar y cogiéndole el hilo. Vale, 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 perfecto. Bueno. Esas serían las tres formas que os puedo preguntar esa parte de la geometría analítica. La cuarta parte de las formas de preguntar la geometría analítica es las cónicas no degeneradas. He de decir que de todos los temas que pregunto, o que preguntamos, mejor dicho, dentro de los exámenes, este es el que peor se os da, ¿vale? De cónicas no degeneradas. Estoy convencido de que es porque alguno no maneja los contenidos teóricos básicos y entonces se asusta cuando ve cónicas no degeneradas y no lo plantea en el examen. Vamos a intentar a ver si podemos dejarlo claro y sobre todo tener claro qué es lo que yo espero de vosotros en el examen, ¿vale? Bueno, en cuanto a cónicas no degeneradas, cosas que tenéis que tener claras, ¿vale? ¿Qué cónicas no degeneradas existen? El círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, ¿vale? ¿Qué es interesante? Que ellos visualicen cómo se crean cada una de estas cónicas no degeneradas por la forma en que un plano corta a esos dos cilindros, ¿vale? En general a un cilindro, porque si veis las tres primeras son de cortar un cilindro, pero en el caso de la hipérbola corta a un cilindro junto con su inverso. Entonces nosotros solemos hablar siempre del cilindro con su inverso. También porque aunque luego no las trabajamos nada, es importante que entiendan que las cónicas degeneradas lo que dan lugar es, cuando corta justo por el medio, a un punto, cuando corta por uno de los lados del cono, me da lugar a una recta, y cuando está justo por la mitad de forma perpendicular a los doble cono, pues lo que me da es un par de rectas, ¿vale? Bueno, ¿por qué esto es interesante también el que lo visualicéis? Aparte de porque tenemos que conseguir que los alumnos lo visualicen, porque de ahí ya me sacáis un material manipulativo con el que podéis trabajar esto. Pues unos conos hechos de cartón, por ejemplo, ¿vale? Y que los vamos a cortar para ver si los cortamos de una dirección o de otra, cómo queda la forma del cono y qué ecuación me quedaría, ¿vale? Lo podéis hacer así. Otra opción es simplemente conos de cartón, ¿vale? Y que ellos, en lugar de papel, pues hacerlo que ellos
corten con unas tijeras y vean la forma en que se va quedando. Bueno, cualquiera de ellas me valdría. Eso en cuanto a material manipulativo. En cuanto a lo que sería una herramienta TIC, tenemos cantidad de ejercicios con GeoGebra para trabajar esto, ¿vale? Si hoy no nos da tiempo, el próximo día veremos ejercicios con GeoGebra para trabajar las cónicas y así veis ese ejemplo, ¿vale? En cuanto a niveles de Vangele, recordar visualización, análisis, ordenación y clasificación y deducción formal. Vale, con la parábola sí, ¿vale? Con la hipérbola también lo que pueden hacer es desplazarla y ver cómo va creciendo esa hipérbola y ver qué forma les da eso. Sí, pueden lograr construir un cono a partir de eso, ¿vale? Buena idea, John Jairo. Como os decía, el primer nivel, que sería el de visualización, sería o bien con lo que yo os he comentado o con lo que ha comentado John Jairo, que es ver un poco de forma gráfica y visual esto que son las cónicas degeneradas. En el nivel de análisis ya sería pasar a entender lo que es cada una de ellas, ¿vale? ¿Qué es una circunferencia? Pues todos los puntos están a la misma distancia de un punto que llamamos origen y la distancia de todos los puntos es lo que es el radio de la circunferencia, ¿vale? Y les ponemos la ecuación analítica de la circunferencia, ¿vale? Lo mismo con la parábola, que entiendan qué es un foco, ¿vale? Cómo se define ese foco y entonces cómo se traza la parábola a partir de ese foco, ¿vale? Lo mismo con la elipse, que ahí ya tienen que pensar en dos focos y tienen que pensar en que hay un eje mayor y un eje menor, porque es como el círculo pero estirado, ¿vale? Y luego pasan a la hipérbola, que les va a pasar un poco también lo mismo en cuanto a que trabajamos con dos focos, que son la distancia constante, pero en este caso la ecuación es diferente y la forma es diferente, ¿vale? Todas ellas tienen que entender la representación y la forma de expresarlo también algebraicamente, ¿vale? Eso ya completaría el nivel de análisis. El nivel de clasificación podría ser simplemente el darle distintas ecuaciones y que indiquen de qué tipo es cada una de ellas, o darles distintos dibujos de cómo corta el plano a los conos y que identifiquen cada una de ellas, ¿vale? Y luego el de deducción formal, lo suyo es que utilizáramos, por ejemplo, para trabajar con esas ecuaciones, ¿vale? Para calcular el radio de una circunferencia, para que determinaran la posición de los focos dentro de una elipse o de una parábola, ¿vale? O que determinaran el valor del parámetro A y B, ¿vale? Eso podría ser ya el nivel de deducción formal. Acordaros de que ya el último nivel, el de rigor, no os lo voy a pedir nunca, ¿vale? Sí conviene que en el examen lo mencionéis, pero no os lo voy a pedir como contenido que tengáis que saber teórico, ¿vale? Vale. Bueno, como veis, el tema de geometría analítica, y como os he comentado, al final es el tema más difícil en cuanto a nivel de abstracción, ¿vale? Por eso se da sobre todo en primero y segundo de bachillerato, ¿vale? Entonces tenemos que ayudar a que los alumnos lo visualicen de alguna manera. ¿Y cómo lo conseguimos? A través de ejemplos, ¿vale? Los ejemplos ya os los he puesto. Si alguno quiere que los vuelva a repetir, los vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Pero esos son los ejemplos que tenéis que tener un poco en mente para este tema, ¿vale? Yo os repito, para todos los temas, ejemplos, ¿vale? Para todos los temas, materiales, que eso es muy sencillo, ¿vale? Para todos los temas, Profe, ¿cómo es que ejemplos de qué forma? ejemplos de la vida cotidiana. En este Ah, caso, sí, yo os como, comentaba, claro, pues de las cónicas podríamos hablar. por ejemplo, digamos, para hacer una elipse y que eso se pueda a través de revoluciones hacer un foco de un carro o algo así. Sí, o más sencillo, la elipse es muy fácil que les expliquemos que un ejemplo de su Una vida lámpara. cotidiana para la elipse es el movimiento de los planetas, ¿vale? Y
y que entiendan que nosotros, como planeta que gira en torno al Sol, hay un momento en el que estamos más cerca del Sol y un momento en el que estamos más lejos del Sol, ¿vale? Por eso del movimiento de los planetas en órbitas, ¿vale? Para el tema de la parábola, pues podemos poner un ejemplo como podría ser el monopatín cuando se suben a hacer skate, pues sería una parábola. Otra parábola, la que hemos visto antes, de los arcos de un puente, de los arcos de una iglesia, ¿vale? Tienen forma de parábola en arquitectura, ¿vale? Y en el caso de las hipérbolas, pues podríamos poner como ejemplo lo que habíamos dicho, las torres de refrigeración, que tienen un poco esa forma de hipérbola de las centrales de electricidad, ¿vale? Por las que sale el vapor de agua. A ver si sale por aquí la fotito, ¿vale? Os la había enseñado antes al principio, esta, ¿vale? Las torres de refrigeración, ¿vale? O todo el tema de ondas, también lo podemos utilizar porque las ondas también son hiperbólicas, ¿vale? Y estos eran los otros ejemplos que comentaba. ¿Vale? Más o menos esa parte clara. Vale, y en las ecuaciones de una recta les podemos poner pues una carretera que va recta que encontremos en internet. En Estados Unidos hay un montón de carreteras rectas porque sobre todo en el centro que no hay parte montañosa, las carreteras son muy rectas. Pues les damos las coordenadas de un punto inicial y un punto final y que ellos nos calculen la ecuación de esa recta. ¿Vale? Pues por ejemplo. ¿Vale? O podemos decir una flecha que dispara un arquero, un disparo con una pistola o un cañón. Es verdad que al principio ese disparo sigue prácticamente una dirección vectorial, lo que pasa es que luego ese vector va cambiando por efecto de la gravedad, ¿vale? Claro, por ejemplo, la parábola es eso. Me parece muy bien el ejemplo, John Jairo, o los que yo te decía, los movimientos parabólicos en física, que también lo ven luego más adelante, pues eso, del lanzamiento de una flecha con un arco, o de una bala con un cañón, o lo que sea. Es verdad que la bala de la pistola, como la velocidad es tan rápida, el movimiento es menos parabólico, ¿vale? Y es casi una línea recta, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué es importante también que os quedéis de este tema? Yo os hablaba siempre de que una de las cosas que nos tenemos que quedar con los temas es las dificultades, ¿vale? Os decía ejemplos y dificultades, ¿vale? Aquí podemos hablar de las dificultades que tienen los alumnos para la visualización, pero sobre todo tenéis un poco más adelante, como siempre, los problemas del aprendizaje, las dificultades. Recordar que en todos los temas os lo digo, ¿vale? Que echéis un vistazo a las dificultades. En el examen, si me ponéis una o dos dificultades, estará bien. Hombre, si alguien me pone dos, pues mucho mejor que el que me ponga solo una, ¿vale? Pues tenéis aquí los problemas para entender el ejercicio que nosotros le planteemos, es decir, problemas de traducción, los problemas en la integración de conocimientos, los problemas en la planificación de la resolución de ejercicios, los problemas en la realización de las operaciones que cada vez son más complejas y entonces hay más facilidad que cometan errores. Siempre hay alumnos que me dicen, no, no, si a mí fue la calculadora la que se equivocó, la calculadora no se equivoca. Entonces, bueno, eso es muy típico, que cuando se van complicando los problemas cometan más errores en las operaciones, ¿vale? Y sobre todo que ellos no trabajan mucho la revisión y control de lo que han aprendido, de los ejercicios que hacen, de dónde están sus errores, de dónde se suelen equivocar. Entonces, eso genera también problemas de aprendizaje, ¿vale? Acordaros que también vimos las dificultades de aprendizaje de la trigonometría, que a mí me viene ahora en mente, por ejemplo, la difícil visualización, los tres contextos donde se aplica la trigonometría, ¿vale? Y, y puede ser que también la dificultad para relacionar los ángulos con sus ángulos complementarios, por ejemplo. Bueno, ¿vale? Eso en trigonometría. En geometría en el espacio, pues hablábamos de la dificultad añadida de que hay distintos tipos de ángulos
y hay distintos tipos de paralelismo, perpendicularidad y demás, ¿vale? Y en la geometría plana, a ver si me acuerdo ahora de las dificultades. Pero bueno, las podéis buscar, que eso también lo hablábamos. Sobre todo en geometría plana podríamos hablar de la dificultad para visualizar los objetos en dos dimensiones, ¿vale? En tres dimensiones también teníamos la dificultad para trasladar objetos de tres dimensiones a dibujarlos en dos dimensiones y dibujos de dos dimensiones a visualizarlos en tres dimensiones, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a dificultades, que las tenéis aquí. Yo ya he hablado de ejemplos. ¿Cuál es la otra cosa que os pido en todos los temas? Cómo trabajar el razonamiento, ¿vale? Porque en el examen es que os voy a hacer esas preguntas. Por eso soy un poco pesado y en todos los temas os insisto un poco en esas cosas. ¿Cómo trabajaría el razonamiento en una situación de aula de la geometría analítica? Pues, por ejemplo, si os pregunto sobre las cónicas, podría deciros que, oye, yo le voy a dar la ecuación del círculo, se la voy a explicar, y les voy a dibujar una parábola. Y dentro de, perdón, una elipse. Y dentro de la elipse les voy a poner un foco y otro foco. Y les voy a dar los datos del centro, de los focos, de la longitud del eje menor, del eje mayor, y les diría, intentar deducir la ecuación. Y si hace falta, se les da pintada la elipse, ¿vale? Con unas coordenadas dentro de un papel milimetrado, la pintan y demás, y van viendo los puntos. E intentan deducir una ecuación que se cumpla para todos los puntos de la elipse, ¿vale? Pues eso sería la deducción, ¿vale? Más sencillo, si queremos, pues les dibujamos la circunferencia y les damos como datos los puntos del centro y el radio y les damos la circunferencia dibujada en un plano donde pueden ver las coordenadas de distintos puntos de la circunferencia y les decimos, vale, ahora dedúceme la ecuación de la circunferencia, ¿vale? Eso lo podemos hacer en papel o con GeoGebra, que también en GeoGebra hay ejercicios de esto que están muy bien hechos, ¿vale? Esto, por ejemplo, para trabajar las cónicas. Pero para trabajar las ecuaciones, pues mira, una parte sería que ellos deduzcan a partir de las ecuaciones que ya han trabajado en dos dimensiones, las ecuaciones de tres dimensiones. O que nosotros les damos un tipo de ecuación, yo qué sé, les damos la ecuación vectorial y les decimos, vale, ahora quiero que me hagas la ecuación paramétrica. Y no les he explicado todavía cómo es la ecuación paramétrica. Les decimos, la ecuación paramétrica es expresar la coordenada en x por un lado y la coordenada en y por otro lado, utilizando solo puntos y el vector, inventándose un parámetro que le vamos a llamar lambda. ¿Vale? Intentar deducir cómo sería la ecuación. Pues así lo podemos hacer en clase, ¿vale? Eso sería una forma de trabajar el razonamiento, ¿vale? Ah, sí, claro, por supuesto. Si tenéis razonamientos que vosotros sepáis de vuestros libros, los podéis utilizar, pero los tenéis que conocer. Recordaros que en el examen no vais a poder consultar ningún libro ni vais a poder consultar internet. Por eso yo muchas veces os explico cosas muy de andar por casa para que os resulte más fácil acordaros en el examen. Pero, por supuesto que si alguno tiene fresco todo este tema de geometría analítica y se acuerda de los ejercicios que hace en clase para trabajar el razonamiento, puede poner cualquiera de ellos, ¿vale? O sea que lo que propones, Mauro, está perfecto, ¿vale? Bueno, vale. Entonces, hemos hablado de ejemplos, hemos hablado de dificultades y de razonamiento. Aparte de lo que es una situación de aula, que eso ya lo he explicado mil veces, os lo vuelvo a poner, pero vamos, edad, contenidos, objetivos, actividades, recursos y evaluación, ¿vale? Y la evaluación con criterios y herramientas. Entonces, eso, fundamental. Herramientas, o sea, de herramientas de evaluación, aquí podríais tener el trabajo que hagan en GeoGebra, un ejercicio que mandemos para casa, ejercicios que hagan en clase, preguntas que les hagamos nosotros, un test de conocimientos previos, ¿vale? Algo así se puede hacer como herramientas de evaluación. Criterios.
Pues depende si estamos hablando de las ecuaciones de la recta, conoce las distintas formas de las ecuaciones de la recta, sabe pasar de una ecuación de la recta a otra ecuación de la recta, entiende el concepto de vector, de parámetro, sabe calcular áreas. Bueno, pues todo eso lo podríamos decir, ¿vale? Vale. Bueno, aquí tenéis un poco una referencia en cuanto a la importancia de trabajar con símbolos y las dificultades de los símbolos en la geometría analítica, ¿vale? Que nos ayudan a facilitar, reflexionar, automatizar los conceptos y además nos ayudan a recordar, a comprender y a comunicar mejor estos contenidos, ¿vale? Aquí tenéis una reflexión de Alsina, Burgués y Fortuny, que es dentro de los libros que yo siempre os recomiendo, dentro de los artículos que siempre os recomiendo, ¿vale? Los tenemos en casi todos los temas porque son autores muy buenos en lo que respecta a la didáctica de la geometría. Y bueno, si alguno hace el TFM conmigo o con algún profesor de didáctica de la geometría, pues yo les recomiendo que le echéis un vistazo a alguno de estos artículos, ¿vale? Bueno, aquí habla un poco de la importancia de todas esas usos de los símbolos, ¿vale? Para construir nuevos conceptos, para reflexionar y automatizar, para comprender, recordar, ¿vale? Los problemas que ya os los he comentado antes, ¿vale? Aquí tenéis un poco la explicación un poco mejor de cada uno de esos problemas, ¿vale? Los problemas de traducción, sobre todo porque utilizamos esos símbolos, les cuesta un poco, y también por los enunciados que aquí se complican un poco. Los de integración, porque claro, aquí ya tienen que integrar muchos conocimientos de otros años anteriores y les cuesta un poco distinguir lo que es más relevante de lo que no. La planificación, porque la resolución de estos ejercicios que son más complejos requiere una buena planificación y los problemas que os había dicho en las operaciones, al ser más complejo todo, y en la revisión y control, ¿vale? Aquí tenéis unas pocas recomendaciones para cómo ayudar a nuestros alumnos con esos problemas, ¿vale? Que hagamos actividades específicas para que ellos aprendan a interpretar enunciados, que hagamos actividades dedicadas sobre todo a cálculos y operaciones, que esté todo muy bien planificado, que hagamos esos ejemplos para relacionarlo con el mundo real, ¿vale? Que haya una integración mayor entre lo que sería la visualización y la actividad espacial y la representación mental, ¿vale? Bueno, ahí os comenta que el aprendizaje debe estar relacionado con el mundo real, lo de los ejemplos que siempre os digo, que se debe tener muy en cuenta la forma de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos y tener en cuenta las dificultades que puede tener alguno de nuestros alumnos en cuanto a la visualización y a la representación, ¿vale? Y que este aprendizaje, al ser más complejo, tiene que ser gradual, ¿vale? En ese sentido, en cuanto a lo de gradual, pues nos dice un poco que lo primero que tenemos que hablar es un poco del contexto, el vocabulario, que aprendan un poco la parte más básica de cómo nos expresamos en el tema de geometría analítica. Luego hay otra dimensión en la que explicamos los contenidos teóricos y una tercera dimensión que ya es un poco más de que ellos apliquen esos contenidos pues a través de la representación, a partir de ejercicios y de actividades, a través del examen, ¿vale? Eso sería como nuestra tercera dimensión, ¿vale? La tercera dimensión sería como más los niveles de Evangelion más de aplicación dentro de lo que sería pues un poco de clasificación, pero sobre todo de análisis y de deducción lógica, ¿vale? El nivel 2 que es más explicación del currículum, es más visualización y un poquito de análisis, ¿vale? Y en la dimensión uno es sobre todo visualización y ya está. Si habláramos de niveles de Vangele, ¿vale? Bueno, por último, creo casi de hoy, hay un poquito más después, pero esta es como la última parte importante, que sepáis que hay dos tendencias un poco en lucha dentro de lo que sería la pedagogía de la geometría y que en especial pues están un poco en lucha en esta parte que es ya más compleja de la geometría, y es que algunos piensan más en que lo importante es
hacer la práctica, ¿vale? La resolución de problemas y aprovechar esa resolución de problemas para explicar la teoría, que yo la utilizo muy a menudo, ¿vale? Me gusta que sea muy aplicado para que ellos vean la utilidad de las cosas y entonces explico muy por encima la teoría y me paso directamente a los problemas. Y hay otra parte que es más, quiero que lo visualicen todo, quiero que lo entiendan todo, quiero que los conocimientos estén muy bien afianzados y luego paso a la práctica para de alguna manera integrar mejor esos conocimientos. Ninguna es mejor que la otra. Yo eso lo digo siempre con las metodologías de las que utilizamos como profesores. A mí nadie me puede decir que el aula invertida es mejor que el aprendizaje colaborativo o que el aprendizaje basado en problemas. Pues no. Lo importante es que un profesor se sienta cómodo con esa forma de enseñar y de aprender. Porque al final el proceso de enseñanza y aprendizaje lo tenemos que adaptar a nuestros alumnos y nosotros nos tenemos que sentir cómodos y saber manejar ese proceso de aprendizaje para poderles guiar de verdad bien en ese proceso de aprendizaje. ¿Vale? Bueno, y esto ya son los materiales con los que vamos a trabajar, que si vuelvo a la planificación, vemos, bueno, quería enseñaros que dentro de la planificación, esto de los materiales lo que coincide es con la última clase que vamos a tener de teoría, ¿vale? Que es la semana que viene, que serán los materiales y haremos un poquito de actividad práctica, ¿vale? Para que veáis un poco también cómo tendríais que haber hecho la actividad 3 de trigonometría y veremos un poco la geometría analítica. Y el último día os recuerdo que lo he dicho al principio de la clase, que os recomiendo mucho, mucho que asistáis, ¿vale? Porque vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Para no meterme en los materiales, que lo vamos a ver el próximo día, y como he estado explicando un poquito cosas del examen, pues voy a aprovechar y para que veáis que de verdad no os miento con la estructura del examen, ¿vale? Y vamos a ver un poquito ese material documentación que teníamos de exámenes, que si hace falta os subiré algo más, pero yo creo que con lo que hay suficiente, ¿vale? Vamos a ver el modelo que tenéis 4P de 2025. He de decir que el modelo está un poquito anticuado en el sentido de que nuestras preguntas ahora las hacemos un poco diferentes. Pero bueno, vamos a verlo. Lo primero de todo, quiero que todas estas instrucciones generales que veis aquí, todo el mundo en el examen ya se las haya leído antes. ¿Por qué? Porque no quiero que perdáis tiempo en el examen ni 5 minutos leyendo las instrucciones. ¿Alguien se acuerda de qué dos cosas os he dicho yo que pueden ser peligrosas en el examen? Una es el tiempo, que os dejéis algo sin contestar por tiempo, y hay otra sobre todo para los que hacéis el examen a mano. Debe ser que no me he puesto dramático suficiente. No, los dibujos para los que lo hacéis a ordenador, pero muchas gracias, Mario. Los dibujos es que no perdáis el tiempo haciendo dibujos los que lo hacéis a ordenador, pero los que lo hacéis a mano, que tengáis mucho cuidado con la letra. Muy bien, Lucy Estela, ¿vale? De verdad, parece una chorrada, pero es que siempre tengo muchos problemas con la letra que se os queda muy corto, las 3 páginas cuando lo hacéis a mano. Igual que, sin embargo, lo de hacer el examen a mano presencialmente os deja mucho más tranquilos a la hora de la cámara. Entonces, bueno, pues tiene también sus ventajas. Eso supongo que ya os explicarán si no os han explicado muy tranquilamente cómo hacerlo de la cámara. Yo os digo que casi siempre funciona bien. Es muy raro los que haya problemas con eso. Y cuando lo hay un alumno que da problemas, nada más, ¿vale? O sea que está todo muy bien preparado, ¿vale? Pero, por supuesto, si lo hacéis en casa, nada de hacer dibujos, nada de abrir páginas web, nada de mirar apuntes, nada. Sois vosotros solos delante del examen, en un documento de Word, ¿vale? Por eso conviene que practiquéis hacer situaciones de aula vosotros solos, sin mirar nada en internet, ¿vale? Profe, ese documento lo tenemos nosotros alojados en la carpeta. Sí, aquí en la carpeta de documentación, ¿vale? ¿Cómo se llama? Documentación con mi nombre, doctor José Galán, que es la que os Sí. tendría que salir, y el documento se llama modelo examen, ¿vale? Ok, También os puede listo. venir bien este examen,
¿vale? Las orientaciones, las preguntas tipo examen y algunas de las situaciones de aula, ¿vale? Por eso os he puesto todo esto en lo que sería en la carpeta de examen modelo, ¿vale? Vale. Vale, os dice que, por un lado, son 2 horas, 1 hora para cada ejercicio. Acordaros de que si lleváis 1 hora con un ejercicio, os recomiendo que paséis al siguiente, ¿vale? Que llevéis la documentación, que contestéis en el espacio que se os pone para ello. Importante porque el otro día me preguntasteis alguno, es necesario aprobar el examen, ¿vale? Entonces, las actividades no las suspende nadie o prácticamente nadie. El examen sí que suele haber algún suspenso, por desgracia. Intentar mirar para contestar todos los apartados. Mejor o peor, eso ya es otra cosa. Pero contestarme todos los apartados del examen. Por favor, no me dejéis apartados en blanco, que eso es lo que más me cuesta. ¿Vale? Bueno, y que no lo entreguéis en blanco, no dejéis ningún ejercicio en blanco, por favor. ¿Vale? Y ya está. No suelo restar nada por faltas ortográficas. Si alguna vez ha pasado es porque ha habido muchas, muchas, muchas y ya he tenido que aplicar algo. Pero si no, normalmente no suelo restar nada. ¿Vale? Aquí ya os lo dice claro. No se permite el uso de ningún material adicional. ¿Vale? No podéis utilizar nada. ¿Vale? Bueno, tenéis 2 preguntas de 5 puntos, para cada una 3 caras, que es parecido a lo de las actividades, que yo siempre os digo que me las hagáis en 3 caras, no me las hagáis en más, para que os vayáis acostumbrando, ¿vale? Bueno, pregunta uno. Me dice, un caso particular de los poliedros, que son los sólidos platónicos, son poliedros regulares. Pues bien, para profundizar en su conocimiento, vamos a utilizar los niveles de Van Yelle en el diseño de una situación didáctica, tal, 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 tal. Acordaros de que una de las 2 preguntas no tiene por qué ser la pregunta uno, puede ser la pregunta 2, pero una de las dos os voy a preguntar sobre niveles de Van Yelle. Así que, por favor, ya que os estoy hablando todos los días en clase de los niveles de Vangele, tener claro cuáles son los niveles de Vangele, ¿vale? Dentro de esta pregunta tenemos el contexto, que es edad, objetivos, contenidos de la situación didáctica. Si os hablo de sólidos platónicos, ¿qué edad me pondríais que es? Decirme una si hay más o menos. ¿Qué edad diríais vosotros? No pasa nada porque os equivoquéis. ¿Vale? 14, 15 años estaría perfecto. ¿Vale? Primero de la ESO, José Daniel, ya es difícil. Primero de la ESO podría ser con geometría plana, pero como esto ya es geometría en el espacio, lo mejor, como dice Juan José, es tercero de la ESO. ¿Vale? ¿Alguien me podría poner cuarto de la ESO? Sí. ¿Alguien me podría poner segundo de la ESO? También lo podría llegar a dar como válido, aunque me pilla un poco más difícil. ¿Vale? Pero primero de la ESO, por favor, no lo pongáis, igual que no pongáis bachillerato. ¿Vale? Objetivos, pues podríais poner conocer ejemplos de la vida cotidiana de los sólidos platónicos, eh, conocer cuáles son los distintos tipos de sólidos platónicos y aprender a clasificarlos, analizar las propiedades de los sólidos platónicos, o que los alumnos sepan analizar las propiedades de los sólidos platónicos, y cálculo de áreas y de superficie en sólidos platónicos, por ejemplo. ¿Vale? Metodología, niveles de Vangele. ¿Quién me diría una actividad para visualización, por ejemplo? Bueno, Lo pues relacioné, profe, dime. con algo de su entorno cotidiano. Usted nos ha dicho Sí, que, por ejemplo, una caja relacionarla con el cubo, un gorrito de esos de cumpleaños relacionarlo con el cono. vale, vale. Esa sería un poco la idea. El cono es verdad que se me va un poco de los sólidos platónicos, pero lo podríais poner también para geometría en el espacio, ¿vale? Pero el cubo está perfecto, ¿vale? Podríamos hacerlo con cualquiera de los poliedros regulares, que lo podríamos utilizar con los dados también, para que vieran las formas de los distintos dados.
de dados de 6 caras, de 8 caras, ¿vale? Para que vieran los distintos dados que tenemos nosotros, ¿vale? Y podríamos traer los dados para que lo vieran. Y podríamos hablar de una pelota de fútbol, que también es un sólido platónico, ¿vale? Para que lo vieran. Así de paso, ya incluiríais algún ejemplo de la vida cotidiana que lo suelo preguntar aparte. Por eso os he dicho que esta es un modelo un poco más antiguo en donde no preguntábamos lo de los ejemplos de la vida cotidiana, pero ahora lo incluimos siempre, ¿vale? Vale, eso en cuanto a visualización. En cuanto a análisis, pues por ejemplo, que conocieran los distintos tipos y vieran el número de vértices, el número de caras, los ángulos internos, ¿vale? En cuanto a clasificación, nosotros darles ejemplos y que los clasifiquen. O que hagan una tablita en donde pongan sólido platónico, número de vértices, número de caras y los vayan ajustando a cada uno de ellos, ¿vale? Y luego ya tendríamos la parte de deducción formal, que es el que más os cuesta. ¿Alguien me podría decir un ejercicio con deducción formal? Os cuesta, pero es lo más sencillo, ¿eh? Un cálculo de área y de superficie, ¿vale? Eso sería perfecto para un nivel de deducción formal, ¿vale? O incluso si alguien quisiera deducir la fórmula matemática para el cálculo del área de cualquiera de ellos, partiendo de la geometría plana, sabiendo el área de un pentágono o el área de un cuadrado o el área de un triángulo, ¿vale? Pues para calcular el área exterior, eso lo podrían hacer fácilmente ellos, ¿vale? Y sería una forma de trabajar un poco el razonamiento con ello, ¿vale? Recursos, pues ya hemos hablado un poco de recursos. Ahí os dice uno manipulativo y uno que fuera una herramienta TIC. Podéis hacer una herramienta TIC, sería GeoGebra, y un material manipulativo pueden ser sólidos platónicos construidos en armazón, o que ya estén en madera o con recipientes de plástico transparente que rellenemos de agua, ¿vale? Por ejemplo, me ocurre. O recortarlos con cartulinas y que ellos los construyan, o algo de ese estilo, ¿vale? Y luego ya lo último, como siempre, una evaluación, unos instrumentos, ¿vale? En- De acuerdo al tema que uno escoja para el TFM se le asigna tutor, sí y no. Si eliges geometría, van a intentar asignarte a mí. ¿Qué pasa? Que si de repente en un curso académico elegís 50 geometría y solo 15 análisis, pues hombre, no me van a poner a mí todos los TFMs y a otros profesores no le van a poner ninguno. Entonces lo reparten un poco. Yo a veces he tenido que dirigir TFMs de análisis o de cálculo y a veces profesores de cálculo o de análisis han llevado TFMs de geometría. ¿Vale? Pero lo normal es que os repartan a un profesor de esa asignatura e intentan que sea el profesor que os ha dado esa asignatura, ¿vale? A veces no se puede ser y os ponen a otro profesor de geometría. Bueno, pues también puede pasar, ¿vale? Pero es más fácil que tu tutor sea yo, por ejemplo, si eliges un TFM de geometría. Si eliges de otro tema es más difícil, claro. Pero bueno, que esto no quiero yo ahora que lo elijáis por mí, ni mucho menos. Elegir lo que más os guste, ¿vale? Bueno, como os decía, en la evaluación que no se os olvide lo de 3 criterios y 3 herramientas. Los criterios es muy fácil. Como habéis fijado unos objetivos, coger esos mismos objetivos y plantearlos en criterios. Criterio, el alumno diferencia ejemplos de la vida cotidiana de sólidos platónicos. El alumno sabe clasificar los sólidos platónicos. El alumno sabe calcular áreas y superficies de sólidos platónicos. El alumno sabe analizar las características de los sólidos platónicos. Y ya está, habéis terminado. Perfecto. Herramientas. Ejercicios para casa, preguntas que hagamos en clase, ejercicios que hagamos en clase, un examen de conocimientos previos, un examen final de evaluación.
que haga la construcción de un sólido platónico y ver cómo lo hacen, cómo trabajan en grupo, bueno, esas cosas, ¿vale? Importante que nadie me deje la evaluación sin rellenar, porque ya veis que depende del examen cuenta más o menos, pero es una parte importante, ¿vale? Tres caras, no me escribáis 2 caras y media de actividades y media cara de lo demás. Intentar repartirlo a partes iguales. Como mucho una cara, un poquito más de una cara de actividades, ¿vale? Aquí tenéis las 3 caras para rellenar y luego la segunda pregunta. Profe, ¿se puede ampliar una actividad para el TFM? Sí, podéis trabajar con alguna actividad que hemos hecho y ampliarla para el TFM. De todas formas, el TFM vais a ver que es mucho más que una actividad. Cuando ya lo hagáis con el profesor que sea, os hablará de la estructura y veis que las actividades es más una planificación de una situación de aula y el TFM tiene también una parte de búsqueda bibliográfica con un marco teórico, ¿vale? Entonces tiene un poco la combinación de las cosas. Y en un TFM siempre hacemos por lo menos 8 o 10 sesiones. Pero bueno, que repito, todo eso ya os lo explicará el tutor que tengáis cuando os lleve el trabajo fin de máster, ¿vale? Es una cosa que es más o menos sencilla, que yo creo que disfrutáis y que aprendéis mucho y yo creo que os va a gustar el trabajo fin de máster. En general, los alumnos que tengo yo en trabajo fin de máster lo ven útil y aprenden con ello. Entonces, bueno. Bueno, termino con la pregunta 2 y ya me despido de vosotros. Pero bueno, ahí veis que está hablando de la trigonometría y vuelve a hablar un poquito de ejemplos de la vida cotidiana, cómo aplicar la trigonometría a algo de la vida cotidiana, sería el primer apartado, ¿vale? La situación de aula para la trigonometría con sus objetivos, contenidos, metodología, recursos y actividades, ¿vale? Con los 2 puntos, ¿vale? Una evaluación, como siempre vais a tener una evaluación, y una de razonamiento, que tiene que ver más con el aprendizaje significativo, ¿vale? Ahora lo organizamos de una manera un poco diferente, pero suele ser que me relacionéis actividades con aprendizaje significativo. Y recordéis que el aprendizaje significativo tiene varias cosas. Ejemplos de la vida cotidiana, que el estudiante sea el sujeto activo, el sujeto fundamental. Nosotros solo somos un actor que guía y organiza los contenidos y ayuda en el aprendizaje al alumno, ¿vale? Por otro lado, que es importante determinar los conocimientos previos del alumno y para eso utilizamos pruebas de conocimientos previos, ¿vale? Y elaboramos una zona de desarrollo próximo teniendo en cuenta las capacidades del alumno y sus conocimientos previos para que los pueda integrar los nuevos conocimientos dentro de su estructura de conocimientos. Y si alguno se acuerda de las 4 fases que tiene el aprendizaje, pues maravilloso. Si no, se puede acordar de que el aprendizaje tiene distintas fases, en donde en la primera, que sería una fase heterónoma, el profesor lo que hace es transmite los conocimientos, luego hay una fase más autónoma en donde el alumno pone en práctica esos conocimientos, ¿vale? Luego hay otra fase que tiene que ver con que el alumno resuelve por su cuenta, sin tanta asistencia del profesor, problemas de la vida cotidiana. Y una última fase que es que al cabo del tiempo vuelve a recuperar contenidos que había aprendido previamente y así los deja ya más fijos. Recordad que tenemos que recuperar los contenidos para de verdad fijarlos, ¿vale? Volverlos a utilizar, darles utilidad. Bueno, no sé si he ido un poco rápido en esta pregunta 2. No os preocupéis, que igual que os he leído estas 2 preguntas, otro día, por ejemplo, el próximo día en clase, veremos algo más de las preguntas tipo de examen y os hablaré un poco más de cómo resolver cada una de ellas, ¿vale? De las que teníamos por aquí y las iré viendo tranquilamente con vosotros. Y recordaros que el último día yo lo que voy a hacer es un simulacro de examen con vosotros, ¿vale? Entonces os recomiendo que ese último día, que no sé si ya lo sabemos cuándo es, que es la clase 15, ¿vale? Esta de aquí, dentro de 2 semanas, pues os recomiendo ir para que ese día sí que vengáis, hagáis la actividad y yo pueda evaluaros, ¿vale? A ver si consigo un segundo deciros el día y ya me despido de vosotros, que siempre me cuesta un poco acceder
algunas cosas. Acceso a las clases y yo creo que está planificado ya el último día, sí. ¿Vale? Aquí tenéis. El próximo día es el 20 de junio, ¿vale? Dentro de una semana, pero por la mañana en lugar de ser por la tarde. Y el último día, que es el 25 ya de junio, por la noche, aquí en España, allí por la tarde, ¿vale? Que será cuando tengamos la última de las sesiones, ¿vale? Bueno, ninguno tenéis ninguna duda de... Ay, perdón, que ibais a hablar. Dime, perdón, que te he Profe, cortado. profe, con usted nada más nos queda faltando esta última actividad y ya. El foro y la actividad. Sí, para esta última actividad, ¿vale? Recordaros que la tenéis que entregar antes del lunes, ¿vale? Lo tenéis en actividades. A ver. Tenéis que entregar la actividad antes del día 16. Aquí tenéis la descripción con la rúbrica y con las instrucciones. Es una actividad normal y corriente. Lo importante en esta es que hicierais la resolución de un problema de medición indirecta, ¿vale? Medir la altura de un árbol, de un edificio, de una montaña, la distancia a un faro, ¿vale? Y que utilicéis un teodolito casero o otro material manipulativo y una herramienta TIC como GeoGebra para la representación gráfica y de alguna manera que sea una actividad en donde el alumno sea el centro del aprendizaje, ¿vale? Acordaros de hacer todos los aspectos que os he dicho antes, de edad, objetivos, contenidos, recursos, actividades y evaluación, con criterios y con herramientas, y ya estaría perfecto. Y el foro, lo que tendríais que hacer es participar de aquí a que se acabe el periodo, ¿vale? Recordar que tenéis que hacer 3 intervenciones en este foro, ¿vale? Os puedo poner aquí el enlace por si alguno se quiere meter ahora, ¿vale? Que no haya hecho ninguna, que empiece hoy, por favor, ya a hacer las intervenciones y haga hoy una, otra mañana y otra pasado, por ejemplo, y hace los 3 días seguidos, que a lo mejor no le puedo dar la calificación máxima, pero le daré una buena calificación. Y quien haya hecho ya una colaboración en el foro, haga una hoy y otra, por ejemplo, el domingo o el lunes, y a quien le falte una, haga la última colaboración. Acordaros de que la primera es una exposición sobre la importancia de la trigonometría en el arte, que me la debéis justificar con alguna referencia bibliográfica. Podéis tomar ejemplo de alguno de vuestros compañeros. La segunda es comentar la intervención de alguno de vuestros compañeros diciendo si estáis de acuerdo o no y por qué, ¿vale? Y la tercera son unas conclusiones que es que cojáis varias intervenciones y me dejáis cosas que os parezca interesante, ¿vale? No tenéis que leeroslo todo, sino solo una parte de ello, ¿vale? No sé si he aclarado todo o tenemos más dudas. Preguntarme todo lo que necesitéis. Ahí estamos bien, profe, gracias. Nada, gracias a ti por preguntar. ¿Vale? ¿Nadie más tiene dudas? Bueno, si tenéis dudas, de todas formas, ya sabéis que tenéis el foro. Como siempre, me podéis escribir en el foro de dudas y yo os contesto a las dudas. ¿Vale? En el de pregúntale a tu profesor. Yo estoy Profe, yo disponible. tengo una. Sí. Profe, es que yo aquí mirando como la programación semanal ¿Mm? y mirando el número de clases que hemos recibido, no sé si puede que esté equivocado, pero a mí me da que hoy es la clase número 12. Si yo Mm. miro la programación, Bueno, dice que la semana 5 entre el 14 y el 18 de abril, esa es Semana Santa. Y en realidad esa clase número 5 la vimos el 25 de abril, que era la que se refería a movimientos en el plano, traslaciones, giros y simetrías. No sé si estoy acá como confundido respecto al desarrollo de las clases. vale, ahora lo miro. En principio llevamos 13 semanas. Yo creo que no me he equivocado, pero ahora lo miro. Ok, Y, y están todas grabadas. Voy a mirar un segundo. A lo mejor he cometido yo algún error en algún momento, pero sería raro porque a mí me las envían desde planificación y yo las acepto, con lo cual es raro que no haya coincidido el número de sesiones y demás. Voy a mirar un segundo. Aquí en las grabaciones.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a ver, la 7 es la del 6 de junio. A ver, tengo que poner un intervalo para que salgan todas. Vamos a poner este. Vale, a ver si ahora salen todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues sí, revisaré a ver qué es lo que pasa, porque salen 12 en lugar de 13. No lo sé, lo Sí, comprobaré. sí, Yo creo tenemos lo que, mismo. A mí yo me creo salen que 11 es, y con la de hoy 12. déjame ver un segundo, a ver si es que, un segundo, que voy a mirar cómo está puesto en la planificación, porque a lo mejor la 1 y la 2 vienen juntas, que es la de presentación, a ver, que es lo único que se me ocurre. Eh, lo miraré, ¿vale? Porque no sé si a lo mejor es que la sesión 1 y 2 se dieron juntas, no lo sé. No sé cuál es el error. Yo lo intento revisar y te digo, ¿vale? Listo, profe, gracias. Gracias a ti, que no me había dado yo cuenta de esto. Bueno, muchas gracias a todos. Si alguno tiene alguna duda más, me preguntáis. Si no, por supuesto, muchas gracias por participar y por aguantarme todo este rato aquí hablando yo con vosotros. Y que tengáis muy buen fin de semana y bendiciones para todos vosotros y sobre todo que no os olvidéis de entregarme algo de la actividad, lo que sea, ¿vale? Por favor, yo prefiero que entreguéis algo que no esté del todo bien a que lo dejéis sin entregar. Os ponéis media hora y hacéis algo, ¿vale? Por favor. Y el foro es secundario. Si alguien no ha hecho el foro y no ha hecho la actividad, que haga primero la actividad. El foro puntúa menos, es más importante que hagáis la actividad y me la entreguéis, ¿vale? Vale, pues si no tenéis dudas ninguno, Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. muchas gracias. Gracias, profe. Dios lo bendiga a todos los compañeros. Muchas Gracias, gracias. profe. Buena tarde. Igualmente, buen fin de semana. Muchas gracias a todos, bendiciones. Gracias, profe, por el fin de semana.